Hola, buenas tardes, ¿cómo están queridos amigos? Estamos aquí nuevamente con todos ustedes para compartir un tema de total trascendencia. Mi nombre es Teresa Núñez y estamos aquí con nuestro compañero de programa Luis Hernández. Le comentamos que estamos directamente transmitiendo este programa desde Puebla, México, para todo el mundo. También ustedes estarán viendo los diferentes sitios donde nos puedan visitar y seguir el programa, por supuesto. Es importante, queridos televidentes, que ustedes sepan que estos cursos se están entregando a diario en las diferentes asociaciones, aquí mismo en Puebla, por supuesto. Se están entregando estas conferencias para todo tipo de público y sin distinción alguna. También en todo México, en las diferentes asociaciones donde se encuentran estos estudios, ustedes pueden asistir, recurrir allí para mayor información y por supuesto para tomar las clases. Vamos a darle el uso de la palabra a nuestro compañero Luis para que también nos salude. Bueno amigos, buenas tardes. Antes que nada, pues muchas gracias por estarnos siguiendo y por estar mirando estos videos que nosotros estamos subiendo aquí en la televisora desde www.movimiento.tv. Recuerden, también después los pueden ver a cualquier hora, ya también en la página de la televisora de YouTube. Ahí nos van a encontrar. Y bueno, pues el tema de hoy va a ser bastante interesante. Vamos a hablar de la máquina humana, o también conocido como el hombre máquina. Así es. Y para eso vamos a contar hoy también. Así es, con un brevario del conocimiento gnóstico que nos envía un instructor a nivel nacional, un directivo nuestro, que le mandamos un saludo y las muchas gracias, por supuesto, por estar compartiendo con nosotros estos brevarios, ¿no? Del conocimiento. Pero antes de ir con aquello me gustaría mandar unos saludos. Sabemos que este programa se está viendo también en Israel, así que un saludo enorme para esta gente que se encuentra por allá, o unos camaradas también que se encuentran en Grecia. Un saludo enorme para el señor Héctor, que se encuentra en Guadalajara, y pues toda esa gente linda que por allá nos están viendo. Así es, y para todos mis amigos también de España, de Venezuela y pues alrededor del globo, también en Estados Unidos, que nos están siguiendo por allá. Y bueno, pues ya sin más preámbulos, vamos a ver entonces, ¿te parece, Tere? Esta pequeña cápsula de Brevarios del Conocimiento. Así es, cuyo título es El hombre máquina. Vamos a verlo, no se lo pierdan, El hombre máquina. El hombre máquina es la bestia más infeliz que existe en este valle de lágrimas, pero él tiene la presentación y hasta la insolencia de autotitularse rey de la naturaleza. El hombre, ese pobre animal intelectual que se califica equivocadamente de hombre, ha inventado millares de máquinas complicadísimas y difíciles, y sabe muy bien que para poder servirse de una máquina necesita a veces largos años de aprendizaje. Pero en cuanto se trata de sí mismo, se olvida totalmente de este hecho, aunque él mismo sea una máquina más complicada que todas las que ha inventado. No hay hombre que no esté lleno de ideas totalmente falsas sobre sí mismo. Lo más grave es que no quiere darse cuenta de que realmente es una máquina. La máquina humana no tiene libertad de movimientos, funciona únicamente por múltiples y variadas influencias interiores y choques exteriores. Todos los movimientos, actos, palabras, ideas, emociones, sentimientos, deseos de la máquina humana son provocados por influencias exteriores y por múltiples causas extrañas y difíciles. El animal intelectual es un pobre títere parlante con memoria y vitalidad, un muñeco viviente que tiene la tonta ilusión de que puede hacer cuando en realidad de verdad nada puede hacer. Bueno, esperamos que le hayan podido ver y justamente, ¿por qué no tener en cuenta los puntos de los cuales se habló? ¿Y por qué hablamos justamente del hombre máquina? Bueno, la cultura gnóstica, la filosofía, la ciencia gnóstica nos habla del hombre máquina. ¿Por qué? Porque bueno, nosotros sabemos, o ustedes mismos podrán ir estudiando, ¿verdad? Que el hombre en sí, él no es capaz de generar conscientemente sus movimientos, aptitudes, etcétera. ¿Por qué? Porque él está influenciado por una serie de entidades que hace
que el hombre se convierta en una máquina. Él no es capaz de generar conscientemente sus estados interiores, sus eventos. Está movido por diferentes eventos, circunstancias exteriores o interiores, que hace que él no sea consciente de lo que realmente hace en el diario vivir. Esto, ¿cómo nosotros lo podemos interpretar? En un determinado momento alguien se puede acercar a una persona y le dice que es buena gente, ¿no? Y esa persona se pone contento. Más al rato, más tarde, alguien se le acerca y le dice, no, pero si usted de veras que es un desordenado, por decirlo así. Y este mismo individuo del que estamos hablando reacciona de una manera negativa. Eso quiere decir de que él no es dueño de sí mismo, que a través de todos los tiempos y en la actualidad vemos que el hombre en sí está movido por diferentes, decíamos, hilos, podríamos llamarle, que desconoce y hace que actúe de una manera no consciente. Exactamente, sí, bueno, pues la verdad es que al hablar de este tema, el hombre máquina o la máquina humana, contrario a lo que muchos puedan pensar, este organismo biológico es una máquina, es un diseño que, bueno, ya en otros programas vamos a ir hablando quién nos diseñó y con qué objetivo, ¿sí? Lo que vamos a hablar hoy es poder entender cómo es el funcionamiento de nuestro organismo, con una razón. La razón es, como nosotros, bueno, como acabas de explicar, que la gente vive mecánicamente y con la conciencia dormida, pues uno de los puntos básicos de la enseñanza gnóstica es aprender a ser conscientes de nuestros movimientos, conscientes de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. ¿Para qué? Para tener un dominio sobre nuestra vida. Así. Pero fíjate, Luis, qué interesante que a través de la historia el hombre ha inventado millares de máquinas, ¿verdad? Muy difíciles de usar, cuando a veces tiene que la persona estudiar años y años para poder servirse o utilizar aquella máquina. Pero en sí, uno mismo, el hombre en sí mismo no se conoce. Ni siquiera la ciencia oficial realmente conoce cómo está constituido esta máquina orgánica. No se conoce tanto, o sea, realmente no se conoce cuál es el verdadero funcionamiento en la parte física, y mucho menos en las partes internas que tiene el hombre. Y hablando de esas partes internas, pues vamos a detallar ahora mismo lo que estábamos viendo, por ejemplo, en la cápsula de Brevarios del Conocimiento, y lo que nos enseñan los venerables maestros acerca de lo que es esta máquina humana. Resulta que esta máquina, este centro orgánico, tiene 5 cilindros de tipo inferior y 2 cilindros de tipo superior. Ahora los voy a nombrar y después los vamos a ir detallando. Los 2 cilindros de tipo superior vienen a ser el intelectual superior y el emocional superior. El emocional superior se está radicado en nuestro corazón. La gente normalmente piensa que sus sentimientos y emociones parten de su corazón, pero en realidad no es así. Eso sería de un ser, de una conciencia elevada. Cuando nosotros nos encontramos con la conciencia dormida, nuestras emociones parten del centro emocional inferior. Ahora lo vamos a ver. Existe centro intelectual inferior, centro motor inferior, emocional inferior, instintivo inferior y el centro sexual inferior. Vamos a detallar ahora primero pues el intelectual inferior. Así es, y fíjate que, bueno, el centro intelectual también se relaciona con el centro pensante, ¿verdad? Ese centro intelectual nosotros debemos aprender a utilizar lo que sea un centro intelectual superior. Nosotros, ¿cómo nos damos cuenta o cómo se mal utiliza este centro? Y fíjate que cada uno de estos centros está generando constantemente un tipo de energía. En este caso, el centro intelectual está generando energía intelectual. Pero es importante que nosotros sepamos esto y cómo se gasta torpemente esa energía, ¿no? Así es. Y bueno, pues el centro intelectual está ubicado en la parte encima de nuestra cabeza, en lo que es el cerebro.
Los científicos nos dicen que nosotros como seres humanos llegamos a tener la capacidad de utilizar del 3 al 10% de lo que es el cerebro. ¿Y qué sucede con el 90 o 97% restante? Bueno, pues resulta que ese 90 o 97% le corresponde a lo que sería el intelectual superior. Este centro está al servicio del ser, no al servicio de nosotros. Solamente ese 3% o ese 10%, personas muy inteligentes, intelectivas, que puedan desarrollar esa capacidad cerebral, pues tienen dominio de esa parte, pero sigue siendo una parte egoica. Fíjate, toda la tecnología, todos los avances que se ha desarrollado ahora mismo en la humanidad se ha hecho únicamente con ese 10% de capacidad intelectual. ¿Te imaginas cómo sería una humanidad que pudiera desarrollar el 100% de su cerebro? Sí, realmente tenemos que llegar a eso, ¿verdad? Y darnos cuenta de cómo se mal utiliza este centro intelectual, ¿no? Así es. Muchas veces se mal utiliza divagando de una forma mental, haciendo comparaciones, haciendo análisis, ¿verdad? Sacando conceptos, y muchas veces la persona incluso gasta torpemente este centro utilizando en lecturas que a veces no lo llevan a nada, no lo llevan a un conocimiento real y objetivo de las cosas, ¿no? Sí, decíamos en otros programas, si recuerdas, que bueno, una persona que es muy inteligente o muy intelectual se le califica como de muy consciente, y sabíamos que no es así. Una persona consciente es aquella que logra despertar la conciencia, que logra ir desintegrando esos agregados psicológicos que son el objeto de sus percepciones de la realidad. Entonces, para poder desarrollar el intelectual superior únicamente se logra a través del despertar de la conciencia. Para que un ser humano pueda llegar a la mutación necesaria para poder desarrollar el 100% de su capacidad cerebral, tiene que sí o sí pasar por algo que nosotros conocemos como la alquimia. Sí, y es también importante saber cuál es el efecto que ocasiona cuando no se sabe equilibrar este centro, ¿no? Porque dice, bueno, los efectos de aquello es, por ejemplo, la demencia, la locura, el desequilibrio total. Es más lamentable, bueno, de hecho el maestro Samán nos menciona por qué hay centros que están llenos de aquellas personas que ya les falla esa facultad, ¿no? Por justamente haber mal utilizado este centro intelectual. Pero claro, nosotros también necesitamos saber cómo equilibrar este centro, ¿no? Pues sí, realmente cuando una persona pues, se pone a estudiar mucho, sobre todo, bueno, lo vemos en los científicos, ¿no? Que ya incluso pareciera que viven en otra realidad. ¿Por qué? Porque se han quemado tanto las neuronas del cerebro intentando entender cosas que a lo mejor no se pueden entender con esto, sino solo con esto. Pues entonces viene el desequilibrio y vienen entonces enfermedades mentales, enfermedades psicosomáticas que dan como resultado pues un desastre, ¿no? Bueno, vamos a explicar cómo equilibrar este centro y vamos a ver los demás centros de la máquina humana ahora cuando volvamos del corte. ¿Te parece? No se pierdan. Mi nombre es Edson Garduño, soy licenciado en Cultura Física. Los invitamos, amigos, a que conozcan nuestro centro de terapia múltiple que pertenece a la Asociación de Cultura Física de Puebla. Estamos ubicados en la calle Río Papagayo, 5518, Colonia La Hacienda, con un horario para atención y agrado de ustedes desde 9 de la mañana a 8 de la noche. Nuestros teléfonos van a aparecer en pantalla para que se puedan poner en contacto con cada uno de nosotros y con gusto les atendemos. Algunas de las técnicas que estamos ofreciendo es desde masaje relajante, descontracturante, terapéutico y reflexología. Estamos órdenes y a su disposición. Muchas gracias.
aquí a su programa Macario. Recuerden, estamos transmitiendo desde www.movimiento.tv. Pueden vernos también a través de YouTube y en la página de Gnosis, Puebla Gnosis, y también en gnosismexico.org. Bueno, pues estábamos hablando en el bloque anterior acerca ya de lo que es el centro intelectual, y nos ibas a comentar cómo es que vamos a equilibrar este centro. Claro, es importante que tengamos en cuenta esto. Nosotros ese centro intelectual lo vamos a equilibrar justamente con la buena lectura. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que aprender a seleccionar lo que nosotros vamos a leer, ¿no? Como que vamos a aprender a seleccionar lo que vamos a consumir de una manera intelectual. ¿Cómo es esto? Tratemos de hacer lectura que nos lleve un conocimiento, que nos deje una sabiduría. ¿Cómo es esto? En otras palabras, aprender a leer esos libros y encontrarle justamente el conocimiento, la sabiduría que nos quiere transmitir ese libro. Claro, para eso tenemos que aprender a seleccionar. También lo que es la buena música, la música clásica. Tenemos que aprender a seleccionar la música, que por supuesto a nosotros ese tipo de música no nos hace hacer, digamos, no nos hace divagar de una manera mental, ¿no? Sino hace que nosotros nos elevemos en un estado anímico, nos elevemos, bueno, pues ya en otros temas vamos a estar viendo cómo influye en nosotros lo que es la música. Entonces de esta manera nosotros vamos a ir equilibrando este centro intelectual, ¿sí? Le vamos a dar un sabio cauce a esa energía intelectiva. Sí. Bueno, pues vamos a pasar entonces a lo que es el centro motor y junto con él al centro instintivo, ya que estos dos centros de la máquina humana pues tienen una misma velocidad. Ahora vamos a hablar de lo que son las velocidades, cuando terminemos de detallar cada uno de estos centros. El centro motor se encuentra en la base de la nuca, ¿sí? En la parte superior de la columna vertebral, mientras que el centro instintivo se encuentra en la parte baja de la columna vertebral. Estos dos centros van de la mano, ya que gracias al centro motor, pues nosotros es donde controla lo que son los actos reflejos, ¿sí? Y esas partes autónomas de nuestro cuerpo, como podría ser la respiración, el latir del corazón, ya saben, para que circule la sangre, el sistema digestivo, ¿sí? Cuando uno se come la comida, todos esos procesos de asimilación entran dentro del instintivo junto con el motor. Imaginemos nosotros, para que nos hagamos una idea de cómo es esto, que alguien nos lanza una piedra. Estos dos centros son mucho más rápidos que el intelectual. Alguien nos lanza una piedra y si nosotros nos detenemos a pensar, la piedra me va a pegar, ya nos pegó. Ya nos pegó, no te alcanzas a mover. Entonces ahí vemos cómo el centro motor y el instinto son más rápidos que el intelectual, porque tú ves la piedra venir y lo que haces es quitarte, ¿sí? Ahí entran también los instintos, como el instinto de conservación, que sería interesante ver, por ejemplo, el miedo. Claro, y también es importante ver, bueno, sí, de hecho estamos viendo cómo actúan estos centros. También nosotros necesitamos saber cómo se gasta de una manera torpe, digamos, la energía, esta energía motriz, ¿verdad? O esta energía instintiva. ¿Cómo se gasta este centro? Con los ejercicios extremos, con los deportes extremos, ¿verdad? Los deportistas de élite gastan demasiado Así es. Este centro motor. Y que luego después, bueno, nosotros por ejemplo sabemos un futbolista hasta qué edad le es permitido jugar. Depende, ¿verdad? Pero algunos ya, bueno, a los 40 años ya están mucho antes, porque y en esa edad por lo general ya han gastado ese centro motriz. Sí, ¿no? Toda la energía. Al igual que, bueno, un ciclista, por ejemplo, aquella persona así que practica deportes extremos, ¿no? Están gastando terriblemente este centro motor. No se diga de los boxeadores o de la MMA, las artes marciales mixtas. Ahí sí que llevan ya un daño, incluso hasta cerebral, ¿no? Con los golpes que reciben y tal. Bueno, pues hacen que ese centro motor desgaste la energía que se le dio. Ahí vemos, por ejemplo, también como los boxeadores, ellos ya cuando pelean, cuando están en esos entrenamientos, ya ni siquiera piensan en los golpes, ya golpean automáticamente. Vemos cómo se convierten, de hecho, en unas máquinas,
Sí, si de por sí ya somos máquinas, esas ya son máquinas adiestradas. De hecho, todos los deportistas, todos los futbolistas, todos los boxeadores, estos deportes de contacto, hacen de su cuerpo una máquina. Y de hecho hasta lo dicen, ¿no? Soy una máquina. Y no estamos diciendo con esto que no se debe hacer deporte, No, pero claro. hay que aprender a seleccionar el deporte que va a hacer, ¿no? Por eso es importante también saber, o sea, tener en cuenta, simplemente uno con la autoobservación cuando está haciendo un determinado deporte, se va a dar cuenta de qué manera está gastando esa energía motriz o esa energía instintiva, ¿verdad? Necesitamos saber también que, por supuesto, le vamos a dar la fórmula cómo se equilibra este centro motor, ¿verdad? Pues sí, bueno, este centro motor se va a equilibrar, ya que entra dentro del instinto y los movimientos, bueno, pues con lo que es la relajación, ¿no? Uh-huh. Aquí nos ayuda también la meditación, nos ayuda, por ejemplo, la lectura de un buen libro, la inspiración, ¿sí? Lo que decías hace un momento, la música clásica también. Deportes, también los deportes nos ayudan, pero deportes en cierta medida. Claro. ¿No? Por ejemplo, una natación donde relajas todo el cuerpo físico, pero no a desgastar. Así, no se excede. No exceder, exactamente. No llevar a los extremos a lo que es el cuerpo físico. Fíjate que también la oración consciente, dice, nos pone en armonía con el infinito. Así. ¿No? Claro, nosotros tenemos que también saber realmente qué es la oración consciente, ¿no? Bueno, en el momento que uno empieza a hacer una petición de una manera consciente, no de una forma mecánica, que eso pues también nos llevaría a estudiar otros puntos, ¿no? Como la meditación. Como la meditación, así todo esto son técnicas que a nosotros va a hacer que vayamos armonizando o utilizando de una manera equilibrada todos estos centros, ¿verdad? Pues sí. Pasamos, si te parece, al siguiente centro, Vamos. al centro emocional. Este centro se encuentra ubicado en el plexo solar, aproximadamente 3 dedos arriba de su ombligo. Ahí nosotros tenemos el plexo solar, o lo denominado también la boca del estómago. Sí, en este centro, bueno, pues se procesan todos lo que son las emociones, lo que son los sentimientos, las sensaciones. Así es. Sí, este centro es, digamos, si nosotros habláramos en revoluciones, el centro motor y el centro instintivo sería 30,000 veces más rápido, por ejemplo, que el centro intelectual. Y el centro emocional sería 60,000 veces más rápido que el centro intelectual. Esto es importante que nosotros lo sepamos, porque en cada uno de estos centros se van a manejar, se van a distribuir y están, pues, los agregados psicológicos. Pero, por ejemplo, en el instinto y en el motor, al ser un centro tan rápido, unos centros tan rápidos, no los vamos a poder agarrar. En el emocional mucho menos. Vamos a empezar con los agregados psicológicos que tenemos aquí, hasta que la máquina humana, o nosotros mismos, vayamos tomando conciencia sobre esta máquina y vayamos teniendo dominios primero sobre los pensamientos, para después tener dominio sobre el cuerpo y después sobre las emociones, que es lo que vamos a ver ahora con el centro emocional. Sí, de hecho, cuando el centro emocional trabaja a su velocidad que le es propia, es mucho más rápida que los otros centros. Sí. Y fíjate que es importante esto de tener en cuenta que la mujer es la que gasta más este centro por ser justamente emocional, ¿verdad? Y por los elementos que la rigen. Sí, ahora que terminemos de detallar los centros, vamos a hablar de las polaridades de cada uno de ellos. Pero ciertamente es la mujer más débil en cuanto a lo que es el aspecto emocional. Sí, gasta más la mujer este centro, la energía que se le ha dado para este centro que lo que es el hombre. El hombre suele tener un poco más de dominio sobre sus emociones. Y eso, bueno, en estos tiempos, Tere, si me permite decirlo, nosotros hemos notado, hemos visto cómo ha habido una especie de actividad demasiado negativa en lo que son las emociones de las personas, en las relaciones de pareja, en las relaciones de trabajo. Todas esas emociones que ni siquiera se pueden llegar a controlar. Al tener el agregado psicológico ya tan encima de nosotros, dominándonos a través de cada uno de estos aspectos psíquicos, en lo que son las emociones, vemos entonces cantidad de rupturas, divorcios, separaciones, incluso suicidios. ¿Todo por qué?
porque no se tiene un dominio sobre el Sí. centro emocional. Claro, pero fíjate que, bueno, la cultura gnóstica, la filosofía gnóstica, a nosotros nos entregan herramientas para que lo vayamos poniendo en práctica, justamente para que no siga sucediendo este desequilibrio, este desgaste de energía, ¿verdad? A través de las técnicas que ya hemos hablado, autoobservación, recuerdo de sí, La clave de sol. clave sol, observador, observador. Eso, a través de esa herramienta es la forma de que nosotros nos podamos ir dando cuenta o equilibrando todos esos centros. También nosotros necesitamos saber, y ya en el próximo bloque le vamos a estar diciendo cómo se equilibra el centro emocional. Ya volvemos, no se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Víctor García y vamos a darles un pequeño recorrido acerca de lo que es Agogó. Tenemos una carta muy fresca en comida con platillos tales como el sushi, alitas, pastas, hamburguesas. También contamos con una amplia variedad de mezcales y también preparamos un par de cócteles con este. Por ejemplo, morir en Oaxaca y vivir en Oaxaca. Dentro de nuestra coctelería tenemos tragos de la casa y también contamos con coffee shop. Así que amigos, los esperamos aquí en los siguientes horarios que aparecen en pantalla. Y recuerden, 3 Oriente 202, Centro Histórico Puebla. Mi nombre es Edson Garduño, soy licenciado en Cultura Física. Los invitamos amigos a que conozcan nuestro centro de terapia múltiple que pertenece a la Asociación de Cultura Física de Puebla. Estamos ubicados en la calle Río Papagayo, 5518, Colonia La Hacienda, con un horario para atención y agrado de ustedes desde 9 de la mañana a 8 de la noche. Nuestros teléfonos van a aparecer en pantalla para que se puedan poner en contacto con cada uno de nosotros y con gusto les atendemos. Algunas de las técnicas que estamos ofreciendo es desde masaje relajante, descontracturante, terapéutico y reflexología. Estamos a sus órdenes y a su disposición. Muchas gracias. Bueno, estamos nuevamente aquí con ustedes. En este bloque le vamos a explicar de cómo se equilibra el centro emocional, que estábamos viendo, ¿verdad? Importantísimo tener estos datos para ir equilibrando ese centro. Este centro lo equilibramos con la música clásica, con las salidas al campo, con las salidas al aire libre. De esa forma, este centro, ustedes verán que va entrando en equilibrio. Volvemos a repetir, seleccionamos la música. Claro, nosotros tenemos que aprender a seleccionar la música con el cual nos sentimos cómodos, nos sentimos acorde, en armonía, porque no toda música clásica, ¿verdad?, hace que a nosotros nos equilibre. Cada quien tiene una vibración con un tipo de música, ¿no? O con unas notas o con unos instrumentos. Así es, con algún intérprete en especial, ¿verdad? Entonces decíamos las salidas al campo, las salidas al aire libre. Es importante por eso descalzarse, hacer contacto a tierra, que esa energía se descargue a tierra, ¿verdad? Para ir. Y a través de la inspiración también, cuando uno sale y ve un atardecer o cuando ves el amanecer, ¿sí?, en las mañanas, y tú puedes caminar a través de lo que es el pasto fresco, como dices tú, descalzo, ¿no? Ahí cierto estrés o esas presiones que nosotros traemos del diario vivir, pues ahí vas y las descargas en la tierra. Hagan la prueba, vayan, abracen un árbol, siéntense en la sombra de un árbol a meditar, a respirar, y verán cómo esos centros, esos estados negativos, psicológicos de las emociones, pues van pasando. Lo que dices de la música también es muy importante, porque como no pasa muchas veces que cuando una persona está triste, en vez de escuchar una música que te ponga alegre, van y escuchan, yo qué sé, José José, Paquita la del barrio. Y sí. Dime. No, y fíjate que en cuanto, bueno, lo que decíamos, importante asistir a los ríos, a los mares, a las cascadas, ¿verdad? Tener contacto directo con esos 4 elementos. De la naturaleza. De la naturaleza, y así pues vamos equilibrando estos centros, ¿no? Bueno, y por último nos queda el centro sexual, que este centro pues justamente está en los órganos creadores, y es el centro más rápido de todos los centros que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Hagamos de cuenta que este centro es como una represa hidroeléctrica en nosotros.
ella es la abastecedora, la generadora de energía de los demás centros. Entonces es importantísimo cuidar este centro, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a cuidar este centro? Evitando justamente la fornicación, el derrame de nuestra simiente, el derrame de nuestras energías creadoras, porque toda persona que desgasta torpemente este centro a través de, por qué no decirlo, de lo que es la masturbación, a través de estar viendo películas eróticas, de todo, de esa forma se está gastando terriblemente este centro. Estamos hablando de lo que es la masturbación, ¿verdad? Y muchos por ahí no están de acuerdo con ello, pero la misma palabra lo dice. ¿Qué genera la masturbación? Que esté masturbado. La persona, o sea, de por sí, que nos están diciendo que nos hemos convertido en máquinas humanas, y con aquello, ¿cómo se quedaría la persona? Masturbado aún, ¿verdad? Y fíjate, Tere, que lo importante de lo que estás hablando, ¿no? Porque es el centro más rápido, es el centro que abastece de energía a todo el cuerpo físico, es el centro que nos va a ayudar a nosotros a llegar a una verdadera regeneración. Va a llegar un momento en el que hablemos en un programa de lo que es la alquimia, donde vamos a ver cómo transmutando y aprovechando esta energía sexual, nosotros podemos llegar a la completa regeneración y dominio de cada uno de estos centros y la destrucción de lo que es el agregado psicológico. Esto incluso lo sabe la gente, ¿sí? Por ejemplo, cuando un deportista de élite se va a enfrentar, ¿no? Un boxeador, si quieres, los mismos toros, ¿no? Un equipo de fútbol, ¿qué hace? Los concentran. Hay una concentración que quiere decir no salen de las instalaciones, no pueden ir con mujeres. Bueno, hablando en el caso de los hombres, ¿no? En las mujeres sería lo mismo. ¿Por qué? Porque saben que si derrochan esa energía, después están como fondeados, están sin fuerza, sin energía. Fíjate, sí. Y nosotros observemos los animales. ¿Cómo es un toro de casta? ¿Por qué se llama un toro de casta, un toro de lidia? Es diferente a otros toros que se utiliza, ¿verdad? El semental, por ejemplo. Ajá. Si nosotros vemos un gallo de riña, ¿no? Aquí en México, que es, bueno, no estamos de acuerdo con aquello, pero la diferencia de aquel gallo, ¿verdad? Él no se anda apareando con las hembras. Y su pelaje, vemos un pura sangre, por ejemplo, ¿no? Su pelaje es diferente. Bueno, sí. Lo mismo sucede, imagínense, en el hombre. Cuando me refiero al hombre, pues también a la mujer. Sí, estamos hablando de los dos. Y fíjate que el desgaste terrible de este centro lo que genera es enfermedades, decrepitud, ¿verdad? Ya tanto como mental, como física, como sexual, y por supuesto lo lleva a la muerte física. O sea, a través de ello vienen todas las enfermedades, que ya nosotros pues analizando y viendo ya sabemos que el causante de todas las enfermedades es el agregado psicológico, y es aquel justamente el que hace que nosotros, que la persona, ¿no? Derrame torpemente todo este tipo de energía. Pero bueno, ¿cómo nosotros equilibramos este centro sexual, Luis? Bueno, pues este centro sexual, como estábamos hablando, a través de lo que es la transformación de esta energía, lo que se conoce como la transmutación o lo que es la alquimia, vamos a aprovechar sabiamente el flujo de esta energía en nuestro cuerpo. Hace un momento hablábamos y decíamos que el ser humano tiene la capacidad de utilizar nada más el 10% de su cerebro. Todo lo demás que se entra dentro de lo que es el código genético, pues los genetistas, los científicos, esto lo saben, hay muchas partes de la cadena genética que supuestamente no sirven para nada, ¿no? Son como espacios vacíos. Realmente no es así. Lo que sucede es que como el ser humano está acostumbrado a derramar, a derrochar, a fornicar esa energía sexual, esos espacios que están destinados a la transformación de esa energía, pues producen que uno no tenga ese dominio sobre el cuerpo físico. Sí, cuando uno va derrochando esa energía sexual, el cuerpo físico, como dices tú, se va dañando, se va haciendo más viejo, se va haciendo decrépito, y no solo eso, sino que no llega al despertar de la conciencia, ni llega a desarrollar las capacidades que llega a tener realmente este centro. Entonces, la manera de equilibrarlo, pues primero que nada sería dejarla, en el caso de la masturbación, pues dejar de fornicar, ¿sí? Y por supuesto que también hay prácticas y hay técnicas para el soltero, así como para el casado, ¿verdad?
de cómo darle un sabio uso a la energía. Pero fíjate, Luis, que los griegos, los antiguos griegos, ellos sabían que la longevidad no era cuestión de medicina, sino de equilibrar los centros, que ahora tú nos vas a mencionar, ¿verdad?, de esos centros, de esos 3 cerebros, ¿no? Los 3 cerebros que están dentro de cada uno de estos centros, desde el centro intelectual hasta el centro sexual. Y hablando del centro sexual, bueno, pues con lo que es la transmutación alquímica, invitamos a todas las personas que busquen sobre alquimia en YouTube, en el buscador. Hay bastante información ahora mismo acerca de aquello, porque bueno, con lo que hablas, ¿no? Existen unos ejercicios de respiración para una transformación de esa energía para personas solteras, y existen los trabajos alquímicos en la 9ª esfera de lo que es para ya una pareja de casados, ¿no? Entonces, bueno, ya adentrándonos en lo que son los cerebros, pues existe el cerebro intelectual, el cerebro motor y el cerebro emocional. Estos 3 cerebros están en cada uno de los 5 centros, ¿sí? Y se les da un fondo vital, una energía. Cuando la persona nace, a esos 3 cerebros se les da un fondo vital que se supone tiene que durar para toda la vida. Desgraciadamente, si se gasta la energía que se le da a una persona para el centro intelectual o para el centro motor, que lo van desgastando, por ejemplo, intelectual, personas de mucho intelecto, grandes científicos y tal, el motor, bueno, pues personas que con los deportes, ¿no?, extremos, y el emocional, personas muy emocionales que gastan torpemente esa energía, pues ¿a dónde le van a pedir esa energía? Resulta que van y se la piden al centro sexual. Claro, y también es de aclarar que verdad que cada persona viene con un porcentaje diferente, ¿no?, de acuerdo a lo que ha hecho o al cuidado de energía que ha hecho el equilibrio en vidas pasadas. Pues sí. O sea que no para todos es el mismo porcentaje de átomos, digamos, en el centro intelectual o en el motor o en el emocional. Y así tenemos diferentes personas con diferentes características. Así es. Pero bueno, como te decíamos, los griegos, les contaba, los griegos sabían, ¿verdad?, que la longevidad no era cuestión de medicina, sino de saber equilibrar estos 3 centros. De ahí viene esa frase célebre: Homo nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Imaginémonos entonces la importancia de equilibrar estos centros y dejar de ser hombres máquinas. Hombres máquinas, exacto. Y bueno, ya para terminar, pues nada más mencionar lo que son las polaridades de los centros. En el hombre, por ejemplo, el hombre es positivo en el centro intelectual, en el emocional y en el sexual, y es negativo en el centro motor y en el instintivo. Y la mujer, al ser su contraparte, es la compensación, ¿no?, de lo que es el hombre. Por ejemplo, la mujer es positivo en el centro motor instintivo y es negativo en el intelectual, en el emocional y en el sexual. Ahí vemos, por ejemplo, que la mujer es la que recibe, ¿no?, la concepción. Es el hombre el que da el espermatozoide, por eso es el aspecto positivo de la energía sexual. Y en cuanto a las emociones, bueno, pues el hombre siempre ha sido un poco más fuerte emocionalmente, ya lo hablábamos, que la mujer es más emocional y pierde más esa energía con sentimentalismos, pues se le da más depresiones, etc. Se le da más el llorar, ¿no? Se dice por ahí que los hombres no lloran. Bueno. Los verdaderos hombres pues lloran, pero cuando nadie los ve, ahí lloran. Bueno, entonces, amigos, esperemos que este tema haya sido de su agrado, y una vez más le invitamos a que se acerquen a los centros gnósticos para darle continuidad y mayor desarrollo a todos estos temas que estamos tratando, ¿verdad? Bueno, como ustedes ven en la pantalla están nuestras direcciones, porque ahí estamos a la orden, atentos todos los días para instruirle. De nuestra parte es todo, pues les damos muchas gracias por estarnos escuchando. Recuerden, todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde en www.movimiento.tv. Galio, la musa de la elocuencia. Hasta luego.